de los 250.000 bachilleres que salen cada año, solo 120.000 pueden ingresar a las universidades públicas, Gracias, 70.000 a las presidente. particulares y los La 60.000 educación y sobre no todo tienen la la posibilidad de educación ingresar a superior la de calidad universidad. no puede ser Intervención número privilegio 13, escuchamos de al quienes asambleísta pueden Jairen pagarlo Noriega. y tampoco puede ser un negocio. Quiero ser enfática en esto. La educación no puede ser un privilegio únicamente de quienes puedan pagarla y tampoco un negocio. La reforma que discutimos el día de hoy, colegas asambleístas, es el tipo de reformas que le gusta proponer a la derecha. Una reforma que nos aleja a las clases populares de la educación, la elitiza y propone además un modelo mercenario de éxito en el cual somos nosotros quienes nos endeudamos y estudiamos en condiciones precarias. Todo esto para que sean ellos quienes cada vez más crezcan sus intereses, crezcan sus bolsillos y además tengan tanto dinero que no les quepa para guardarlo en el país y tengan que llevarlo a paraísos fiscales, como lo ha hecho nuestro presidente y también algunos dueños de las universidades privadas en el Ecuador. Para quienes solo buscan acumular capital a costa de lo que sea, esta reforma es positiva, mientras que afecta a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, a la mayoría de estudiantes y a la mayoría de docentes. Significa además una pérdida que nos aleja de esas conquistas que logramos entre el año 2007 y 2017. El objeto de esta reforma no es mejorar la educación superior, no es resolver los problemas estructurales que tienen las universidades. No habla sobre aumentar los cupos y por ende tampoco habla de solucionar el problema que existe respecto a los créditos educativos, sino más bien busca volver a un modelo de educación, el único que conocen nuestras élites rentistas en este país. Desfinanciar lo público, destruirlo para luego privatizarlo y así alimentar sus negocios. Esta reforma no contiene una sola línea que hable sobre el acceso a la universidad y por ende no resuelve la falta de los al menos 100.000 estudiantes que no pudieron ingresar en el año 2022 a la universidad. No se hace cargo del problema de la precarización docente y por supuesto tampoco apunta a mejorar la calidad de la educación. Los invito, colegas asambleístas, a que revisemos algunas de las perlas que contiene esta reforma. En el artículo 15, artículo 18, artículo 30 y artículo 44, elimina las rendiciones de cuentas, auditorías y capacidad del CES de controlar las instituciones de educación superior privadas. ¿Para qué? La respuesta es sencilla, para que los dueños de las universidades no tengan que rendirle cuentas al país sobre sus negocios. Artículo 22. Les da a las instituciones privadas la plena libertad para fijar y modificar los valores de matrículas, aranceles y derechos. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana los mismos dueños de las universidades privadas, amigos del presidente Lasso, suban el valor de las pensiones a su antojo, perjudicando una vez más el bolsillo de los jóvenes y de sus familias. Revisemos qué dice el artículo 38, que elimina el control del CES sobre la exoneración de tributos que reciben las instituciones de educación superior. ¿A quién beneficia esto? Nuevamente a los dueños de las universidades privadas. Son ellos los que pagarán menos impuestos con estas reformas y nosotros, mientras tanto, vivimos ahogados en intereses con créditos educativos. El artículo 125 elimina también las facultades de control del CES y del SRI sobre el carácter no lucrativo de las IES. ¿A quién beneficia esto? Nuevamente a los evasores de impuestos que montan universidades para sacar su plata a paraísos fiscales. Sigamos. ¿Qué nos dice el artículo 78? Permite que las acreditaciones internacionales reemplacen a las acreditaciones del Consejo de Acreditación. Y el artículo 104, por su lado, elimina la necesidad de acreditación por parte del CACES para ofrecer doctorados. ¿Qué significa esto? Nuevamente tendremos doctorados de papel y universidades de garage. ¿A quién beneficia esto? A los amigos del banquero que ven como un negocio la educación de los jóvenes. Como si esto fuera poco, para terminar de destrozar ahora también la educación pública,
Establece en el artículo 27 para reducir en un 20% el fondo que financia las instituciones públicas y cofinanciadas, creándolo como un fondo concursable. Esto además sin nombrar la precarización docente que se establece en el artículo 59 o la eliminación de la gratuidad para los derechos de grado y otorgamiento del título establecido en el artículo 62. La fórmula de esta reforma es claro, colegas asambleístas. Reducen el presupuesto para las universidades públicas y entonces así la oferta no dará abasto a la demanda de cupos, obligando entonces a que los estudiantes y sus familias se endeuden a 20 a 30 años para costear una carrera universitaria en la cual los dueños de las universidades se verán beneficiados y también los bancos, como sucede el día de hoy. Ya en el año 2017, al menos 5 universidades enviaron casi $800.000 a paraísos fiscales. ¿Podemos imaginar cuál será el futuro de la educación de las universidades privadas aprobándose esta reforma? A través de los medios de comunicación quieren convencernos y quieren vendernos el discurso de que este es el único camino posible. Pero, colegas asambleístas, déjenme decirles que sí hay otra alternativa. Y a mí nadie me la contó, sino que yo la viví. Soy orgullosamente primera generación de mi familia en obtener un título universitario, gracias a las políticas de gratuidad implementadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, gracias a las políticas de justicia social que tanto odian nuestras élites. Esto es lo que la derecha quiere destruir. La posibilidad de que quienes venimos de abajo, los que toda la vida nos educamos en escuelas públicas, tengamos el mismo derecho que sus hijos a estudiar en las mejores universidades del mundo. El mismo derecho que tenemos de estudiar sin endeudarnos a 30 años con sus bancos. Lazo les prometió a los jóvenes libre ingreso a las universidades y no lo cumplió. Lazo les prometió a los jóvenes más becas y tampoco lo cumplió. Lazo les prometió más oportunidades a los jóvenes y tampoco lo cumplió. Entre el país o la banca, Lazo ha elegido la banca. Entre los jóvenes y los negociados de las universidades particulares se queda con los segundos. Ojalá esta lógica únicamente respondiera al presidente de la República, pero no olvidemos que él responde a un modelo de acumulación, a un modelo de despojo, lo que ellos llaman economía de goteo, a través de la cual concentran riqueza hacia arriba, esperando que los de abajo recibamos sus migajas. Finalmente, quiero dirigirme a los maestros, a los estudiantes, a los jóvenes que siguen este debate e invitarlos a que no bajemos los brazos, porque la lucha por reconstruir la educación desde las cenizas debe empezar el día de hoy. Debemos organizarnos para construir consensos básicos alrededor de la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, para recuperar entonces las oportunidades que un día tuvimos. Por todo lo expuesto, colegas asambleístas, señor presidente, respondiendo a las demandas de los estudiantes, de los jóvenes, de los docentes, me he permitido enviar la moción de archivo de esta nefasta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior.